11, creo. Sí, profe. El 11, ¿sí? Esta semana lo entregamos. Ahí vemos, pues, cómo estamos. Digamos que tentativamente yo lo pondría para una fecha en el transcurso de la semana, digamos el viernes, eso es para que tengamos toda la semana, en caso de que algunos necesiten un poco más de tiempo, ¿ok? Listo, muchachos, voy a empezar a compartir pantalla. Según yo, ya estoy compartiendo. Sí. Sí. Listo. Bueno, todos pueden ver entonces el título de la clase. ¿Pueden leer esto? Sí. Sí. Bueno, muchachos, hoy vamos a estudiar la solución de D'Alembert de la ecuación de onda. Entonces voy a plantear el problema, o sea, ¿qué es lo que queremos resolver? Bueno, queremos resolver la ecuación de onda, pero ¿bajo qué condiciones, cierto? Entonces esto es una cosa muy similar a lo que hicimos con el núcleo del calor. Nosotros queríamos resolver la ecuación del calor bajo unas condiciones específicas. Acá entonces las condiciones van a ser las siguientes y pues no vamos a obtener nada que se parezca o que haga que tenga algún tipo de remembranza, de analogía con lo que ocurrió en la ecuación del calor. ¿Okay? Entonces vamos a plantear el problema, ¿cierto? Entonces el objetivo de la clase de hoy es muy claro. Vamos a plantearnos un solo objetivo y es el siguiente. Vamos a tratar de resolver la ecuación de onda. Resolver la ecuación de onda. Y quiero resaltar que la ecuación que quiero resolver es la lineal, porque la no lineal, pues básicamente no va a encajar en los métodos analíticos que nosotros vamos a aprender en el curso, ¿cierto? Eso tiene que resolver por otros métodos, un poco más sofisticados, ¿cierto? Entonces, primero tenemos que preocuparnos por entender la teoría lineal y es por eso que que esta restricción es tan importante para nuestros propósitos. Muy bien, entonces le recuerdo que era la ecuación de onda. La ecuación de onda era una ecuación que le decía a usted que la concavidad del perfil de la función que está oscilando era proporcional, que la segunda derivada con respecto al tiempo era proporcional a la segunda derivada espacial que significaba la concavidad, ¿cierto? Entonces voy a asumir que se trata de un problema no acotado, no estoy imponiendo condiciones de frontera por el momento, ¿cierto? A la variable t, sin embargo, sí le voy a poner una restricción y es que el tiempo transcurra para valores positivos y voy a poner dos condiciones. La primera es una condición inicial, o sea, le tienen que dar una forma inicial del perfil, digamos, en el caso en que esto represente realmente el desplazamiento vertical de una cuerda, a usted le tienen que dar el perfil de esa cuerda inicialmente, ¿cierto? Pero para poder resolver la ecuación, dado que se trata de una ecuación de orden 2 en el tiempo, le tienen que dar más que solo el perfil. A usted van a tener que darle también una prescripción que le diga a usted qué velocidad tienen los puntos inicialmente. Eso es un poquito contraintuitivo porque lo que ustedes imaginan es que yo tengo la cuerda tensada, digamos, entre 0 y L, yo la deformo un poco, digamos, poniendo mi mano acá, ¿cierto? Y la suelto. En ese caso estaría diciendo que la velocidad inicial de todos estos puntos es 0, ¿cierto? Pero yo puedo considerar una situación más general, en la que yo realmente le imprimo una velocidad inicial a estos puntos, además de deformar inicialmente la forma natural de la cuerda, ¿cierto? Entonces tengo que darles a ustedes también una velocidad inicial. Les tengo que decir inicialmente qué velocidad le imprimo yo a cada punto. Esto puede ser, en la mayoría de los casos de interés, esto es 0. Yo simplemente deformo mi cuerda y la suelto, ¿cierto? Eso quiere decir que yo la deformo, le doy un perfil inicial y no le imprimo ninguna velocidad. Pero en general, puede ser una cosa más general, en la que yo le imprimo algo de velocidad a los puntos inicialmente. Y este es el problema que queremos resolver. Entonces,
Queremos resolver la ecuación de onda sujeta a estas dos condiciones iniciales. Entonces, observen la diferencia con el calor. En el calor basta simplemente determinar el estado inicial para encontrar una solución de la ecuación. Acá no. Acá tenemos que dar tanto una condición inicial para el estado, una condición para el estado inicial y una condición para la rata de cambio o ritmo de cambio del tiempo del estado inicial. ¿Okay? Observen también que no hay condiciones de frontera. Aquí no estoy imponiendo yo ningún tipo de comportamiento en más o menos infinito. Eso no es algo que yo tenga que imponer en este tipo de ecuaciones pues, que tienen naturaleza bien distinta a las parabólicas porque ya son hiperbólicas. ¿Sí? Muy bien, entonces, ¿cuál es el método o el punto crucial a entender para encontrar una solución de este problema? Entonces, aquí viene una observación crucial, y esa observación crucial es simplemente que vamos a trabajar en un sistema de coordenadas apropiado para resolver el problema. Ese sistema de coordenadas tiene un nombre, se denominan las coordenadas características. Coordenadas características. Vamos a ver que las coordenadas características me van a reducir el problema ostensiblemente. Entonces, ¿qué me refiero yo por coordenadas características? Voy a hacer un cambio de coordenadas. Y el cambio de coordenadas va a ser tal que yo voy a definir dos coordenadas que llamo psi y eta, que se obtienen combinando convenientemente la coordenada espacial con la coordenada temporal. Recuerden que las coordenadas tienen unidades. Esto es una cantidad física. Las unidades de X son unidades de longitud y las unidades de la coordenada temporal son unidades de tiempo, ¿cierto? Yo no puedo simplemente sumar coordenadas espaciales con coordenadas temporales. Eso no tiene ningún sentido físico. Porque yo no puedo sumar una cosa que tiene longitud con una cosa que tiene unidades de tiempo. No viven en el mismo espacio vectorial, por así decirlo. Pero lo que sí puedo hacer es lo siguiente. Yo puedo coger la coordenada espacial X y restarle C veces T. Porque esto sí tiene sentido. Porque yo a ustedes destaqué en la clase anterior que esta constante C tiene unidades de velocidad. Hoy vamos a interpretar esta constante C, de hecho. Es una velocidad de tal manera que la combinación velocidad por algo que tiene unidades de tiempo se vuelve algo que tiene unidades de longitud. Entonces, esto está bien definido, ¿cierto? Y la otra va a ser simplemente, haga lo mismo, pero en lugar de restar, sume, ¿cierto? Luego vamos a ver cuál es, digamos, el origen de este cambio de coordenadas, ¿cierto? Por el momento, tómenlo como algo que va a simplificar el problema que yo tengo que resolver, a saber, esta ecuación diferencial parcial. ¿Por qué lo va a simplificar? Ya vamos a ver, ¿cierto? Solo antes de proseguir, quiero decir que a estas coordenadas se les da otro nombre en física fundamental, en física de campos. Se les suele llamar también coordenadas del cono de luz, porque si uno está pensando relativísticamente y equipara esta constante con la velocidad de la luz, estas son exactamente las rectas que definen a las rectas asintóticas de los hiperboloides de masa en relatividad especial. ¿Okay? Entonces, por eso se les suele llamar así, coordenadas del cono de luz. Realmente parametrizan el cono de luz, por lo menos en este contexto dos-dimensional. Muy bien, entonces, ¿por qué este cambio simplifica el problema? Entonces, lo que voy a mostrar a continuación es que el aspecto de esta ecuación se va a simplificar enormemente si usted trabaja con estas coordenadas características. Entonces, ¿por qué? Veamos. Primero que todo, veamos qué ocurre con la derivada espacial. La derivada espacial se va a convertir en algo que es lo siguiente, ¿cierto? Uno como deriva, o sea, cuando digo derivada espacial es que se lo aplica a una función que dependa de x y y. Perdón, a una función que dependa de psi y de eta, ¿cierto? Si usted lo mete en una función que depende de psi y eta, tiene que aplicar la regla de la cadena, ¿cierto? Y la regla de la cadena le dice que usted tiene que derivar con respecto a psi y luego multiplicar por la derivada interna de psi con respecto a x. Es decir, tiene que aplicar este operador. Pero también tiene que hacer lo mismo con respecto a la otra variable. Tiene que coger a la variable eta, derivarla con respecto a x y derivar en la dirección de esa coordenada.
Esta es una manera operacional de explicitar la regla de la cadena. ¿Okay? Simplemente no pongo funciones, sino que digo cómo cambian los operadores diferenciales. Este operador diferencial se expresa como una combinación lineal de estos dos operadores diferenciales, donde los coeficientes son precisamente estos. ¿Okay? Pero esto lo podemos calcular, porque yo sé exactamente quién es esta derivada. Esta derivada me da 1. La derivada de psi con respecto a x es 1. La derivada de eta con respecto a x también es 1. Y por lo tanto, esto no es otra cosa que la suma de derivar con respecto a psi más derivar con respecto a eta. Entonces, derivar con respecto a x se convierte en una combinación de derivadas con respecto a las coordenadas características, y esa combinación es exactamente esta, es la suma de ellas. ¿Okay? Podemos hacer lo mismo con el tiempo, ¿cierto? Podemos hacer lo mismo con el tiempo. Derivar con respecto al tiempo algo es derivar con respecto a la primera coordenada y multiplicar por la derivada interna de la coordenada característica con respecto al tiempo, ¿cierto? Y hacer lo mismo con la otra coordenada. Sería de eta de t por d de eta. ¿Ok? Entonces miremos a qué es igual esto. Esto aquí cambia ligeramente porque esta derivada me da a mí menos c, ¿cierto? Mientras que esta derivada me da c, ¿cierto? De manera que esto se convierte en menos c por la derivada con respecto a la coordenada psi, ¿cierto? Más c veces la derivada con respecto a la coordenada eta, ¿cierto? Lo cual, a su vez, es igual, yo puedo sacar de factor común a c y me queda la derivada parcial con respecto a eta menos la derivada parcial con respecto a psi. ¿Okay? ¿Está claro esto? ¿O hay alguna pregunta con respecto a este procedimiento? No, pero está muy claro. Bueno, ahora vamos a calcular. A mí no me interesa la primera derivada de nada, porque la ecuación de onda involucra segundas derivadas. Entonces calculemos la segunda derivada. ¿Cierto? O sea, la ventaja de trabajar con operadores es que uno trabaja con el álgebra de operadores. Entonces, ¿qué es la segunda derivada? ¿Qué es derivar dos veces? Es aplicar el operador delta x por definición dos veces, es decir, es elevar esto al cuadrado. Y esto es igual a una suma de operadores. Es simplemente tú sumas la derivada con respecto a la primera coordenada característica, la derivada con respecto a la segunda coordenada característica y elevas al cuadrado. Y el álgebra de estos operadores es muy similar al álgebra que ustedes conocen, de números reales, digamos, o números complejos. Esto va a ser el cuadrado del primero más el cuadrado del segundo más dos veces el producto de estas dos cosas. ¿Por qué ese dos veces? ¿Alguien me puede decir? Porque no es claro. El álgebra de operadores no es conmutativa, pero aquí estoy asumiendo algo. O sea, si uno intenta hacer esto, uno tendría que hacer esto, ¿cierto? Estrictamente hablando, tendría que hacer esto. Multiplicar esto por sí mismo. Entonces esto es igual a este señor pegándole a este. Eso te da la segunda derivada de esto con respecto a esto. Este señor pegándole a este. Eso sería la segunda derivada de esto con respecto a esto. Este señor pegándole a este. Eso sería la segunda derivada, primero con respecto a eta y luego con respecto a psi. Y el otro es la segunda derivada, primero con respecto a psi y luego con respecto a eta. Y lo que estoy diciendo es que estas dos cosas son iguales. ¿Por qué puedo asumir eso? ¿Mm? Pero eso lo habíamos visto en varias variables que Es el teorema uno de asume que es... Clairaut. Las funciones que vamos a encontrar como soluciones son funciones que satisfacen las hipótesis del teorema de Clairaut. O sea, son funciones de clase C1 que llaman. Si no tienes funciones de clase C1, ni siquiera vas a poder derivar estas cosas. Entonces, eso es importante entenderlo. O sea, esto da exactamente lo que uno espera que dé. La segunda derivada de esta primera al cuadrado más dos veces, y ese dos veces tiene secretamente en sus entrañas el hecho de que estamos usando el teorema de Clairaut, más
la segunda derivada de esta cosa al cuadrado, ¿cierto? Similarmente, miremos qué da la segunda derivada con respecto al tiempo, y es una cosa completamente análoga, ¿cierto? Entonces, esto simplemente es aplicar dos veces el operador diferencial con respecto al tiempo, ¿cierto? Y esto entonces va a dar c al cuadrado por, eso me dio de delta eta menos delta de psi al cuadrado, ¿cierto? Y si usted hace esta cosa, usted va a dar, te queda C2, y aquí te queda delta al cuadrado de eta 2 menos dos veces la segunda derivada con respecto a psi, con respecto a eta, más delta de psi al cuadrado, ¿cierto? Entonces ahora sí podemos, ya que sabemos cómo lucen los operadores diferenciales involucrados en la ecuación en términos de los operadores diferenciales correspondientes a las coordenadas características, podemos tratar de escribir qué es esto en coordenadas características. O sea, ¿qué es esto? Miremos qué es esto, ¿cierto? Entonces esto debe ser simplemente este operador, voy simplemente a copiarlo, este operador pegándole a la función u, ¿cierto? Menos, ¿quién? Menos c al cuadrado veces este operador pegándole a la función u. Eso es lo que debe ser, ¿cierto? Entonces miremos a ver qué se cancela ahí. Miren que hay muchas cancelaciones. ¿Qué se está cancelando ahí? Observen. Primero que todo, tenemos una cancelación de este término, ¿cierto? De este con este, ¿cierto? Y tenemos otra cancelación que proviene de este término con este término, ¿cierto? ¿Y qué me queda? Miren lo único que sobrevive, lo único que no se cancela son las derivadas cruzadas, ¿cierto? Entonces, esto se convierte en, entonces me queda un menos primero que todo. Aquí tengo dos copias de lo mismo y aquí tengo otras dos copias de lo mismo. Entonces me queda menos 4 veces c al cuadrado por la segunda derivada de u con respecto así, con respecto a eta. Y esto se puede escribir ya en el lenguaje de cosas de su índice. Esto sería menos 4c2 de u de psi eta, ¿cierto? Y yo quiero, por supuesto, que esto sea solución de la ecuación de onda. Entonces, esto que yo acabo de exponer acá tiene que ser idénticamente igual a 0, que quiero que sea solución. Entonces, observen. Si U soluciona la ecuación de onda en las coordenadas xt, quiere decir que esto es igual a 0, entonces en las coordenadas características la ecuación es muy simple. ¿Cuál es la ecuación en coordenadas características? ¿A qué se redujo? Se redujo a lo siguiente. Se redujo simplemente a decir que U de psi eta es igual a 0 en coordenadas características. ¿Okay? Profe, ¿de dónde salió ese 4? Yo tengo acá menos 2 y le tengo que restar menos 2. Entonces queda menos 4. Ah, sí. ¿Sí? Entonces, esta tiene un nombre, se llama la ecuación de onda en coordenadas características. Ecuación de onda. ¿Cierto? En coordenadas características. Y esta ecuación es muy fácil de resolver. ¿Cuál es la solución general de esta ecuación? ¿Alguien me puede decir? Porque es sencilla. ¿Quién tiene que ser la solución general? Una constante. No, porque una constante. Son derivadas parciales. Solución general. Reflexionen un poco. O
sea, usted integra con respecto a la primera variable, ¿y qué le da? Tiene que ser una función de sí, ¿cierto? Más una constante que depende de eta. Si te das cuenta. Sí, ¿Listo? pero después integramos. Exacto, pues, y luego integra la otra, pero la otra entonces integra una de ellas, mejor dicho, ¿esto qué es? Si quiere, voy a copiar la solución y ya, pues lo hacemos. O sea, yo afirmo que la solución general de esto es simplemente una función de eta, cualquiera, es cualquier cosa, y una función de sí, se separan las dos variables, donde estas son funciones arbitrarias, donde f y g son funciones arbitrarias. ¿Por qué esto es así? Porque es que, a ver, si usted coge a u de sí, va a ser igual a quién, ¿cierto? Usted integró una vez, entonces le da una función de qué. Tiene que dar una función de, de qué. pues, de nuevo, esa letra de no. O sea, usted integra, mejor dicho, es que no sé cómo decirlo. O sea, tal vez la mejor manera de hacerlo es así. Usted coge esto y lo integra con respecto a eta, ¿cierto? Entonces, ¿eso qué le da? Eso te da, por el teorema fundamental del cálculo, te da u de sí más quién. Más Es una, una constante más una constante, que depende de eta. ¿Estás de acuerdo? eso. Sí, Más una constante que depende de eta. Llamémosla f minúscula de eta, ¿cierto? Entonces yo ahora integro otra vez, ¿cierto? Integro otra vez porque yo estoy interesado en integrar otra vez. Entonces integro otra vez a ambos lados. ¿Cierto? Este señor. Es que yo creo que lo mejor es... A ver. No, está bien. Integro otra vez a ambos lados, está bien. Entonces integro otra vez a ambos lados este señor. Integro otra vez a ambos lados. A ver, ¿cómo lo digo? Integro otra vez esto. Pero ahora, con respecto a eta. ¿Y qué le da? pero no es respecto a sí. ¿Cómo? Ahí sí respecto a Sí, eso, no es con respecto a sí. Perdón. Con respecto a sí. Entonces les va a dar u más una función que depende de sí, ¿cierto? Más, por. ¿cómo? No, sí. Es una función que depende de sí. Si lo estoy haciendo bien. No Yo sé. creo que es una función que depende Es que de está sí y de. al contrario. Ah, A ver, ¿qué es lo que yo quiero decir? Usted integra una vez, mejor dicho, u de, lo que quiero decir es lo siguiente. Si u de esto es igual a 0, es porque u de sí, mejor decirlo así, tiene que ser una función que depende solo de sí. ¿Estás de acuerdo? sí, Listo. Y por lo tanto, si yo integro a ambos lados esto, me va a dar entonces una integral de sí, como estoy haciendo integral indefinida, aquí me queda una función que depende de la otra, ¿cierto? Y este de acá es simplemente u. Entonces u, como función de sí eta, de acá, que es u como función de sí eta, es igual a una función de simplemente renombre. Yo renombro esto, lo llamo g. No importa qué sea eso, es una función. Yo tengo una función, yo llamo a esa función, como es una integral indefinida, llamo a esa función g y me queda entonces lo que dije que era. ¿Sí está claro? sí, profe, mucho mejor. Listo, muy bien. Entonces eso es básicamente o sea, esta es una ecuación muy sencilla porque se integra directamente. Simplemente la integro dos veces y me da algo que tiene que tener esta forma. Listo, entonces esta solución pues no tiene mucha información, es demasiado general, ¿cierto?
Afortunadamente yo el problema que estoy tratando de resolver no es la ecuación. Yo estoy tratando de resolver la ecuación sujeta a dos condiciones. Hay que imponer las dos condiciones. Entonces, para eso, recuperemos la solución. O sea, aquí ya utilicé en toda su fuerza las coordenadas características. Fueron simplemente un truco que me permitió resolver fácilmente la ecuación diferencial parcial. Pero ahora recuperémoslas. Recuperemos todo en términos de las coordenadas u, x de t. Entonces me queda que la solución u de xt es simplemente f en la coordenada eta, que es x más c veces t, más g x menos c veces t. Yo les pregunto, ¿ustedes vieron esta solución en el curso de física? En el de ondas. Sí. Les presentaron esta solución. O sea, la solución, mire que es una cosa muy fuerte. La ecuación de onda es muy fuerte porque a priori uno tiene una función arbitraria de x de t, ¿cierto? Pero las soluciones de la ecuación de onda necesariamente tienen que depender de x y de t, no de manera arbitraria, sino en estas combinaciones. Eso es muy fuerte. Esto es cualquier función, sí, pero la dependencia, porque es que a priori uno podría esperar que esto fuera x a la 2 más el seno hiperbólico de c de t sobre x. O sea, ¿por qué no esta dependencia aparece? No aparece. La ecuación de onda es tal que impone una restricción muy grande. La dependencia en x y t tiene que ser solo a través de estas dos combinaciones. Miren que yo no he hecho nada, no he usado condiciones de frontera ni condiciones iniciales, y ya la ecuación de onda misma me dice una cosa muy fuerte. Todas las soluciones dependen de x y de t en estas dos combinaciones. Que ya vamos a interpretar físicamente esas dos combinaciones. Muy bien, entonces vamos a aplicar las condiciones iniciales. Entonces yo necesito saber no solamente a x de t, sino tengo que saber cuál es su derivada con respecto al tiempo para poder aplicar las condiciones iniciales, porque yo quiero aplicar esta condición inicial y esta condición inicial. ¿Cuál es la derivada de eso con respecto al tiempo? Eso es fácil. Por la regla de la cadena es simplemente la derivada de la función por la derivada interna, que es c, ¿cierto? Más la derivada de la función por la derivada interna, que es menos c. ¿Okay? Esto es lo que da la cosa, ¿cierto? Entonces ahora sí impongamos las condiciones iniciales. Vamos a imponer las condiciones iniciales del problema, a ver qué nos dicen, si nos dan una forma más explícita, si podemos decir algo más sobre estas funciones, porque están demasiado genéricas. Esto es cualquier cosa, cualquier función que ustedes imaginen, cualquiera, la función que quieran, la más estrambótica, usted la pone acá, y la otra también la elige de manera estrambótica, la pone acá, y eso soluciona la ecuación de onda. Demasiado general para ser útil, ¿cierto? Vamos a ver qué posiciones podemos obtener dado que tenemos estas dos condiciones iniciales. Entonces, apliquemos las condiciones iniciales. Listo. Entonces, condiciones iniciales. Entonces, ¿qué va a imponer esto? Entonces, miremos. Primero que todo, yo tengo que u de x0 tiene que ser igual a, si yo evalúo t igual 0, eso me da f de x más g de x, ¿cierto? Y esto tiene que ser idénticamente igual, según la condición que estoy imponiendo, a f de x. ¿Okay? Y miremos la otra condición inicial. La otra condición me da una condición en la velocidad. Me dice que esto en 0 tiene que ser igual, por un lado, esto da c veces f' de x menos c veces f' de x, y esto tiene que ser igual, yo corro esto acá, tiene que ser idénticamente igual, según la condición que estoy imponiendo, a g de x. Muy bien, entonces, ¿qué podemos hacer acá? Podemos decir algo. ¿Qué hago yo con estas dos cosas? ¿Qué se le ocurre que uno puede hacer? Derivar la primera. Muy bien, derivamos la primera, listo. Entonces yo derivo la primera. La primera me dice a mí que esto es f' de x más g'
de X, esto tiene que ser igual a F' de X, ¿cierto? Y la de abajo es C veces F' de X más, perdón, menos C veces G' de X igual a G de X. Entonces todavía me falta. Para que la primera sea la segunda, pues todavía tendría que yo multiplicar por toda esta ecuación por C y restar. Y ahí sí podría decir algo yo, ¿cierto? Si yo hago esto, entonces, ¿qué ocurre? Multiplico por C y resto. Entonces, ¿cómo me queda este primer lado? Aquí me queda dos copias. Me quedan dos copias de C. Perdón. Me quedan dos copias de C por F' de X, ¿cierto? Profe, si estamos restando, no sería G de X, digo G' de X. Pues si sumamos sí quedaría. Sí, estoy sumando, voy a sumar. Ah, Sí, listo, porque listo. es. Entonces, aquí me queda C veces F' de X y aquí me queda G de X, ¿cierto? Lo cual me dice a mí, me da una ecuación para la derivada. Yo todavía no tengo a F, pero sí tengo la derivada. ¿La derivada es quién? La derivada sería, entonces, miren que se cancela este C, ¿cierto? Y aquí sí me quedo con un C. Entonces me queda algo así, me queda, a ver qué queda, me queda un medio de F' de X más 1 sobre 2C veces G de X, ¿cierto? Y ahora sí hagamos lo que el compañero decía. En lugar de sumar, restemos. Si restamos, ¿qué pasa? Me queda una cosa muy similar, ¿no? Me queda Sí, veces C, G' de X, y esto es igual a ¿quién? ¿Quién sería igual a eso? Eso sería igual a C veces F' de X, y ahora le restamos G de X, ¿cierto? Y eso significa que yo tendría una ecuación muy similar a la que obtuve para la derivada de F mayúscula, pero ahora para G mayúscula esto sería un medio de F' de X, y aquí la única diferencia es que esto es menos 1 sobre 2C de G de X. Muy bien, entonces estamos casi ahí, ¿cierto? Estamos casi ahí, digo yo. Entonces, ¿qué voy a hacer yo? Voy a tomar esta ecuación y la voy a integrar para que me dé F, ¿cierto? Entonces la voy a integrar. Déjenme, yo la integro. Entonces voy a hacer lo siguiente. Cojo a F, voy a poner una variable muda porque quiero expresar todo en términos de X. Entonces voy a tomar una integral definida entre 0 y X de D de Z. Esta es la letra griega Z. ¿Ok? Eso me daría, según la ecuación que yo obtuve, la integral de este señor cambiando X por la variable muda Z, ¿cierto? Sería la integral entre 0 y X de un medio de F' de Z más 1 sobre 2C de G de Z, ¿cierto? Todo por dz. Hasta ahí estamos muy bien. Listo, eso no tiene problema. Ahora lo que voy a hacer es aplicar el teorema fundamental del cálculo donde lo pueda aplicar. Entonces, ¿dónde lo puedo aplicar? A ver, acá, por ejemplo, en el lado, en el miembro izquierdo de esta ecuación, yo tengo a f de x menos f de 0, según el teorema fundamental del cálculo, ¿cierto? Y al otro lado, ¿qué tengo? Voy a descomponer esto así. Esto es un medio que sale de factor común, me queda la integral entre 0 y x, aquí me queda la integral de f' de z, y aquí me queda más 1 sobre 2c, la integral entre 0 y x de g de z de z. Vamos bien, muy bien. ¿Qué más puedo hacer yo acá? Observen esto. Aquí de nuevo puedo aplicar el teorema fundamental del cálculo,
es la integral de una derivada. El teorema fundamental del cálculo me dice a mí que esto es simplemente f de x menos f de 0, ¿cierto? Entonces, ¿cómo queda la cosa? A ver cómo queda la cosa. Voy a tratar de ver cómo queda la cosa. Voy a despejar a f de x. Yo lo que necesito es f de x porque si yo termino f de x, determino la solución. Entonces, miremos quién es f de x. F de x queda igual a, vamos a despejarlo, ¿cómo me queda? F de x queda igual a, pues me queda por un lado un medio de f de x. Por otro lado me queda esta integral por la cual yo sí no puedo hacer nada. Me queda la integral entre 0 y x de g de z. Y aquí me pasa a sumar este f mayúscula en 0, del cual yo no sé nada, y hay que restarle el f minúscula en 0, del cual yo tampoco sé nada, ¿cierto? Permítame, yo le doy un nombre a esto. Voy a asumir que eso es una constante, entonces voy a llamar la constante C1. ¿Okay? De tal manera que mi ecuación sea esta. Mi ecuación para f sea esta. Sea lo mismo, simplemente que le sumo una cierta constante que ya vamos a ver cómo podemos determinar, ¿cierto? O vamos a ver qué podemos decir sobre ella. Listo, muy bien. Aquí viene entonces ahora lo mismo puedo hacer para G, ¿cierto? Puedo hacer exactamente lo mismo para G, entonces voy a hacer exactamente lo mismo para G. Entonces lo que voy a hacer es integrar la derivada para G, ¿cierto? Entre 0 y x, ¿cierto? G' de z de z. Esto tiene que ser igual a la integral entre 0 y x de un medio. O sea, la diferencia entre g y f era simplemente un signo, ¿cierto? De f' de z menos 1 sobre 2c de g de z de z, ¿cierto? Y acá me va a dar lo mismo. Por el mismo procedimiento, yo voy a obtener entonces simplemente a g de x expresado como un medio de f de x, ¿cierto? Menos 1 sobre 2c, integral entre 0 y x, de g de z, más g en 0 menos g minúscula en 0. Y de nuevo, yo simplemente le doy un nombre putativo a esta constante, la llamo la constante C2, ¿cierto? De tal manera que la respuesta que estoy obteniendo para G ahora depende de una sola constante, está casi determinada, salvo una constante, ¿cierto? ¿Qué constante es esa? La que estoy llamando yo C2. ¿Está claro hasta ahí? Sí, profe. Listo, muy bien, ya tengo estas dos respuestas. Entonces, como tengo la respuesta, ya sé quién es f de x y g de x en términos de los datos iniciales que me dieron, que son f y g, salvo dos constantes, ya tengo casi que la solución. Miremos cuál es la solución entonces. Entonces, la solución que yo estoy buscando, la que hallé, era f de x más ct más g de x menos ct. ¿Pero qué es f de x más ct? Simplemente miro esa expresión. Me queda un medio de f de x más ct más 1 sobre 2c de la integral entre 0 y x más ct de g de z, ¿cierto? Y a todo eso, bueno, más una constante C1, ¿cierto? Y a todo esto, ¿qué le tengo que sumar yo? Le tengo que sumar lo mismo, o sea, sería entonces más un medio de f de x menos ct más 1 sobre 2c de la integral de 0 a x menos ct de g de z. Profe, ahí sería un menos. Pues o sea, menos 1 sobre 2c. Claro.
aquí es menos. Sí, aquí hay un signo menos, perdón. Aquí hay un signo menos. ¿Ok? ¿Están todos de acuerdo con esto? Sí, profe. Y evalúenlo. Entonces vamos a agrupar estas cosas a ver qué podemos obtener. Entonces agrupemos esto de manera inteligente. Voy a agruparlo así. Yo lo agrupo así. Aquí tengo un medio que sale de factor común de la suma de f de x más ct menos f de x menos ct. ¿Cierto? Y acá me queda 1 sobre 2 veces c. ¿De quién? Aquí me queda la integral entre 0 y x más c por t de g de z. Profe, ¿Sí? sí, nosotros hallamos cuánto vale F y G, pero según Eso la... no lo dan. Eso no lo dan, sí. Ajá. Ah, pero no, F y G según la condición inicial. Sí, ajá. Pero mira que ya luego llegamos y cogemos la ecuación, pues la solución, y decimos que F, que está pues en las coordenadas características X más CT, Ujú. decimos que, o sea, reemplazamos lo que hallamos en las arriba de Sí, F mayúscula, sí. pero era solo para condición inicial, y ya luego reemplazamos el argumento por X más CT, eso sí es válido. Sí, claro, porque es que yo puedo, o sea, es que pues, el nombre que le di a esta variable no importa, o sea, yo le puedo haber dado a esta variable el valor z, digamos. Entonces lo que tienes es f en cualquier argumento z. Entonces cualquier cosa que tú metas acá es la función, o sea, Pero, la función no le importa cómo llames tú la variable independiente, eso es lo que estoy diciendo. pero nosotros habíamos comenzado pues con esa variable independiente, era justamente porque habíamos aplicado las condiciones iniciales. Sí, sí, yo sé, pero lo que pasa es que si te confunde un poquito esto, entonces yo te voy a decir que pienses así, ¿cierto? X, si tú quieres, es la variable espacial. Ujú. Entonces yo voy a determinar a f en cualquier variable independiente. ¿Cómo quieres llamar a la variable independiente? ¿Qué nombre quieres darle? Cualquiera. Ah, No, A no es un buen nombre, pues A es una constante. El nombre de variable independiente, ya es Y. pues, vamos a hacer la variable independiente, digamos, alfa. No, alfa tampoco es un buen nombre. Y. Y, ya, la variable y. Entonces yo determino y. Entonces, si yo determino f de y, sé cuánto vale f de x, sé cuánto vale f de Ujú. x más ct, sé cuánto vale f de x menos ct, sé cuánto vale f de 8000, sé todo, ¿cierto? Si yo determino la forma genérica de la función, yo puedo evaluarla donde yo quiera. ¿Estás de acuerdo con eso? Ujú. Listo, entonces, si acá quieres obtener la forma en cualquier y, simplemente ponen este argumento y acá. Ah, ok, Y ya. es que eso es un valor genérico. Eso, yo lo llamé X pues porque es el nombre genérico que le damos al argumento, ¿cierto? Pero me refiero a que conocer el valor de una función y sus traslados es lo mismo. Ujú. Eso no afecta la forma de la función. ¿Ok? Ya, 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 sí. Sí está claro? Sí, Ok, gracias, profe. listo. Bueno, muy bien. Entonces a esto hay que restarle algo. Hay que restarle la integral entre 0 y x menos c por t g de z por dz. ¿Cierto? Y me falta una cosita, me faltan dos cosas, de hecho. Una cosita y no dos cosas, me queda C1 más C2, ¿cierto? Muy bien, entonces, primero que todo, a esta constante démosle un nombre, pues esta constante yo la voy a llamar, si es una constante, llamémosla constante C3. Ya enseguida vemos qué hacemos con ella. Pero acá hay una cosa interesante. ¿Esto qué es? Esto se puede escribir, pues de hecho, todo esto. ¿Cómo se puede escribir? Por las propiedades básicas de la integral. La Esto inversa. es Pues más decimos. la integral entre x menos c por t y 0 de g de z de z. ¿Están de acuerdo? Son propiedades básicas de la integral. Yo puedo cambiar el orden de integración y lo que estoy haciendo es cambiar la orientación de la línea donde estoy integrando. ¿Estás de acuerdo? ¿Sí estás de acuerdo? Sí, profe. Listo, entonces miremos qué pasa con estos cambios cosméticos que hice acá. Entonces la solución me está quedando así, ¿cierto? Esa solución realmente me está dando entonces
me está dando algo así, me está dando 1/2 de f en x más ct más f de x menos c por t, ¿cierto? Más 1 sobre 2c. Entonces observen, si esto es verdad, entonces lo que estoy haciendo es sumar estas dos integrales, donde el integrando es el mismo. ¿Qué dicen las propiedades de las integrales? Integrar esto entre esto y 0, y luego sumarle la integral de eso mismo entre 0 y otra cosa, que da en total. Queda una integral entre x menos c por t y x más c por t de esta cosa. ¿Cierto? Y a todo eso tengo que sumarle una tercera constante que estoy llamando S3, que todavía no he determinado. ¿Cierto? Eso es lo que me da esta cosa. Listo, muy bien. Pero es que yo no he utilizado todas las condiciones. Hay una condición que tengo que utilizar de nuevo, que es la condición inicial. Voy a utilizar otra vez la condición inicial para deshacerme de la constante. ¿Por qué? Observen. ¿Qué me da? O sea, voy a copiar otra vez lo que me dio. Me dio acá, o sea, el resultado que obtuve es que la solución es esta. Listo, entonces miremos otra vez quién es u de x en 0. Entonces miremos esto que es igual. Esto es igual a 1/2 de f de x más f de x más 1 sobre 2c de la integral entre x y x de g de z más c3. ¿Cierto? Y según la condición inicial, esto tiene que ser idénticamente igual a f de x. Eso tiene que darme f de x. Eso es lo que yo sé. Entonces, examinemos los términos. ¿Qué me da a mí este señor? Esto me da a mí f de x. ¿Y qué es la integral entre x y x de cualquier cosa? 0. Eso es 0. Esto tiene que ser 0 porque no hay área, pues. Si usted no se movió, si no hay intervalo, si no hay medida, pues esto es un punto y usted no se movió. Entonces, eso no tiene área, eso va a 0. Entonces, ¿qué implica esto? Esto implica que esa constante, que inicialmente estaba cargando con ella todo el tiempo, realmente no está presente. Esta constante es igual a 0. Y con esto obtenemos finalmente la solución que me interesa, la famosa solución de D'Alembert. La solución de D'Alembert, entonces, es la siguiente. Voy a copiar esto simplemente. Esta es la muy famosa solución de D'Alembert. Entonces, yo le doy a usted los datos iniciales, le doy el perfil inicial y les doy a ustedes la velocidad que imprimo yo a las partículas en el perfil inicial y ustedes me dan la solución. Miren que depende de los datos, como debe ser, ¿cierto? Esta es la solución de D'Alembert. Solución de D'Alembert. Ok, entonces lo que voy a hacer a continuación es tratar de dar una interpretación de esta solución. Y en el transcurso de esa interpretación vamos a interpretar de alguna manera esta constante, ¿cierto? Yo la llamé velocidad de propagación en la clase anterior, pero digamos que a priori no quedaba muy claro por qué se llama así. Entonces vamos con esa interpretación, ¿listo? Entonces la interpretación es la siguiente.
Antes de la interpretación, ¿está claro la deducción? ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿Alguien tiene alguna pregunta? No, profe. Bueno, entonces, Profe, este también se puede solucionar como lo hicimos nosotros para la ecuación del calor. no. Con análisis dimensional, dices tú. Sí. Ah, sí. Con análisis dimensional también hubieras llegado, pero hubieras llegado a una cosa mucho más. Hubieras llegado a esto. Sí. Pero es que no vale la pena. Ah, ¿Sí? ok. Porque es usar un cañón para matar un mosquito. O sea, esta ecuación se integra muy fácil. Ujú. Pero sí, si tú haces análisis dimensional, llegas a esta. Ujú. A que la función tiene que depender de estas variables de esta manera, en esta combinación lineal, que son precisamente las coordenadas características. Listo. Entonces, vamos con la interpretación. Interpretación de la solución. Entonces, bueno, voy a copiarlo y voy a tratar tratemos de interpretar los términos que hay ahí. A ver, ¿eso qué es? A ver, les pregunto, ¿este término cómo se podría interpretar? Este de acá. ¿Qué es eso? Como a sub algo, o ¿Es qué? no, Perdón. a sub algo. A su algo, no estoy entendiendo la Pues respuesta. a sub cero. Ah, no. Esa no es la interpretación que estoy haciendo, además, porque aquí no hay condiciones de frontera, todavía no hay Fourier. Usted no tiene derecho a hablar de Fourier porque no hay condiciones de frontera. Este problema solo tiene condiciones iniciales. Eso lo vamos a hacer Listo. más No es adelante. como el promedio, profe, pero en un rango. ¿Y en qué rango? Dice, es un promedio. Muy bien, sí es un promedio. Sí, es exactamente un promedio. Es el promedio de la función, pero ¿dónde? Entre CT y menos Ajá. CT. En el intervalo x más ct y x menos ct. Ese es el promedio bruto, ¿cierto? Usted tiene una función, conoce dos valores en dos puntos. ¿Cuál es el promedio de la función entre los dos valores? Simplemente lo suma y divide por 2. Es el promedio bruto, ¿cierto? Pero miren ¿esto qué es? Según lo que ustedes aprendieron en cálculo. Esto es más interesante. O sea, esto cómo lo interpretaría uno. Yo diría el valor medio de... Entonces, Por miren, ejemplo, les voy a hacer la cosa. O sea, si usted tiene una función y usted conoce dos puntos, digamos el valor en A y el valor en B, entonces el valor promedio de la función en estos dos puntos es simplemente sume f de A más f de B y divida por 2, porque no tienes más datos. Pero supongo que usted le dieron una cosa más fuerte. Usted le dieron no solamente el valor en los dos extremos, sino que le dieron la función en este punto. ¿Cuál sería una mejor manera de calcular el promedio de esa función? Uno coge y evalúa todas las alturas, ¿cierto? Todas las posibles alturas acá, no solamente las de esos dos extremos, sino todas. Calcula todas estas alturas, las suma y divide por el tamaño del intervalo, ¿cierto? Entonces, díganme ustedes qué da eso acá. Precisamente eso es lo que da esta cosa, esto da el Ah, promedio. uy, sí, profe, sí. Pues ¿Cómo? ahí está el 1 sobre 2c, pues que sería Ajá. la suma del intervalo. Este es el promedio de G entre X más CT y X menos CT. Entonces miren que son distintos. Esto es un promedio muy brusco, muy bruto, en el sentido de que solamente necesita dos valores para calcular. Si usted tiene dos valores, entonces simplemente el promedio, simplemente sume los dos y divide entre dos. Pero usted tiene todos los valores de la función G en ese intervalo. Entonces usted los suma todos ellos y divide por el tamaño de ese intervalo, que es exactamente 2c. Ese es el promedio de esa función entre estos, ¿cierto? Entonces miren que la solución ondulatoria se
se está tendiendo a parecer a un promedio de las condiciones iniciales. Un Profe, promedio, ¿sí? pero uno podría incluso ver esto como con la energía. Por ejemplo, la energía no es un estado, entonces no le importa el trayecto que se tomó, solo la condición inicial y la final. Sí hay, o sea, sí va a haber una conservación de la energía, pero no es lo que está, pero no son estas, porque mira que esta es simplemente una interpretación de la solución. Okay. Va a haber una ley de conservación de la energía, la vamos a ver, nosotros la vamos a ver en la próxima sesión, creo, pues ya el próximo año. Vamos a ver que hay unas leyes de conservación asociadas a esta ecuación, pero no son solo las leyes de conservación de la energía, hay una ley de conservación de momentum y hay una ley de conservación de la amplitud, por así decirlo. Luego vamos a ver, la amplitud de la onda se preserva también. El área bajo la curva que el perfil de la onda hace se preserva en el tiempo también. Esas son tres leyes de conservación asociadas a tres simetrías: a la traslación temporal, a la traslación temporal, eso da conservación de la energía, traslación temporal, traslación espacial, debería decirlo así, y traslación de la función misma. Si yo traslado la función misma y la reescalo, la ecuación no se altera. Entonces, estas tres simetrías dan lugar a tres leyes de conservación. Y lo que vamos a estudiar en la próxima clase es que si yo incluyo efectos disipativos, incluyo disipación, más no linealidad, además de esas tres leyes de conservación que acabo de mencionar, aparecen un número infinito más de ellas, que no tienen ninguna conexión con simetrías del sistema. Entonces, este es como el inicio de estos sistemas superintegrables que tienen un número infinito de leyes de conservación. Esos sistemas que tienen un número infinito de leyes de conservación son sistemas que básicamente usted no tiene que solucionar la ecuación diferencial, porque las leyes de conservación le dan todo. Te dan absolutamente todo. No necesitas solucionar el problema. ¿Okay? Eso lo vamos a ver luego, pero esto es una cosa distinta. Esto simplemente es algo que tiene que ver con la propiedad de esta solución particular que estoy usando, en la que yo a usted le especifico el perfil inicial del pulso que está ondulando y la velocidad inicial de los puntos que forman ese pulso, ¿cierto? Y resulta equipararse en un promedio del perfil inicial, un promedio bruto y un promedio en el sentido correcto de la palabra de las velocidades que yo imprimo inicialmente. ¿Ok? Pero vamos a hacer más. Lo que voy a hacer a continuación es voy a imaginarme que estoy en la situación en la que yo a las partículas que forman, digamos, si quieren, el elemento de cuerda que está vibrando, no les imprimo velocidad inicial. Ahí va a haber una cosa, ahí va a haber un caso especial. O sea, vamos a considerar este caso. Consideremos este caso. Voy a considerar el caso, perdón, sí, en el que inicialmente yo a las partículas del perfil inicial no les asigno velocidad. O sea, g de x es igual a 0. En ese caso vamos a tener una interpretación de la constante c. O sea, esto quiere decir simplemente, lo que esto quiere decir, como siempre, es que la cuerda no tiene velocidad inicial. ¿Ok? Muy bien. Entonces, en este contexto, a la función f de x, que es el perfil inicial, se le suele llamar pulso inicial. Pulso, eso es una palabra que viene de la física. Y realmente estoy pensando en lo que Valentina en la clase anterior llamó ondas transversales, ¿las llamaste tú? Longitudinales, perdón. Sí. Listo, entonces pulso inicial, f de x. Cuando yo digo pulso inicial, me refiero a que la forma que tiene es la siguiente, es una cosa que es así. Tiene soporte compacto, o sea,
es un pulso que vive en una región finita del espacio. Eso es lo que quiere decir un pulso inicial. Entonces, los pulsos iniciales están caracterizados por esta condición. La condición es que viven en una región finita del espacio y son cero fuera de él. Entonces, miremos qué da la solución de D'Alembert. En este caso, yo tengo el pulso inicial, tengo que no hay velocidad imprimida a las partículas inicialmente. Entonces, la solución de D'Alembert me está dando a mí lo siguiente. Miremos a ver, ¿esto qué es? La solución de D'Alembert, en este caso, sería simplemente, voy a copiarlo así, un medio de f de x más ct, ¿cierto? Más un medio de f de x menos ct. El otro término no contribuye porque es el que tenía en cuenta la velocidad inicial de las partículas que forman el pulso, pero yo no estoy considerando acá, ¿cierto? Ahora la pregunta es cómo interpretamos esto. ¿Esto qué es? Entonces, si este es el pulso inicial, si el pulso inicial se encuentra acá, ¿qué es esto? Eso lo deben saber ustedes de cálculo básico. ¿Qué es esto? ¿Qué estoy haciendo yo acá? Esa es la pregunta correcta que debo hacer. ¿Esto qué significa en términos? ¿Cómo? Desplace la función ¿Hacia dónde? hacia la izquierda. ¿Cuánto? CT. O sea que, ¿con qué velocidad? Para decirlo más correctamente. C. Sí, claro. Porque si la desplacé CT, después de, digamos, 3 segundos, se movió C por 3, lo cual está diciendo que se está moviendo con velocidad C hacia la izquierda, ¿cierto? Entonces, esto es importante. Esto simplemente significa que el pulso se desplaza, el pulso, vamos a escribirlo acá, voy a escribirlo acá, el pulso se desplaza hacia la izquierda o hacia su izquierda con velocidad C. C. Y el otro es una cosa muy similar, es exactamente lo mismo, ¿cierto? Excepto que se está desplazando hacia la, no hacia la izquierda, sino hacia su derecha, ¿cierto? Hacia su derecha. ¿Cierto? Con velocidad C. Entonces, una manera de imaginarse la solución, y ustedes la pueden modelar, de hecho, yo les voy a poner un ejercicio en el que van a modelar esto, van a ver como la evolución temporal, van a ver la película es algo así. Esta es una manera de verlo. O sea, una manera de visualizar la cosa es que usted tiene inicialmente, en t igual 0, tiene el pulso, ¿cierto? Y después, ¿qué ocurre en un tiempo positivo? Una copia de este pulso se desplaza hacia la izquierda, ¿cierto? Y otra copia de este pulso se desplaza hacia la derecha. Eso es lo que estas soluciones me están indicando, ¿ok? Entonces, el pulso se desdobla en dos soluciones. Y miren que esas dos soluciones son de alguna manera independientes. Desde el punto de vista del estudio del desplazamiento de estos pulsos, yo puedo concentrarme en uno. Si entiendo uno de ellos, entiendo el otro de ellos, porque son imágenes especulares el uno del otro, ¿cierto? Entonces basta entender uno de ellos. Basta tener, por ejemplo, el pulso que se desplaza hacia la derecha o el pulso que se desplaza hacia la izquierda. Hay un pequeño detalle acá. Bueno, hay un pequeño detalle. El dibujo no es muy acertado. ¿Por qué no es muy acertado? ¿Quién me puede decir? Hay un pequeño desacierto en el dibujo. Profe, eso quiere decir porque tienen como la misma altura y las mismas La misma combinaciones que amplitud. el... Exacto. Sí, esto debería estar. Exacto. Qué pena. Sí, esto debería ser la mitad. ¿Por qué? Porque la amplitud se divide en dos. O sea, esta empieza con una amplitud de, digamos, 1, entonces esta tiene amplitud de 1/2. Esta tiene amplitud de 1/2. Sí, hay un pequeño desacierto en la figura, pero espero que entiendan lo que pasa pues con el pulso. Si ustedes modelan esto, lo que pasa con este pulso es que se desdoblan dos, que son de la mitad, y este se empieza a mover hacia la derecha y el otro hacia la izquierda. ¿Okay? Tengan esto presente, porque es el punto
próximo año, donde voy a estudiar efectos no lineales, efectos dispersivos, porque es lo que me va a permitir simplificar aún más la ecuación de onda. Básicamente lo que esto significa, cómo se traduce el hecho de que basta estudiar el pulso que se mueva hacia la derecha o el pulso que se mueva hacia la izquierda. No sé si alguien, no sé si es justo que yo les haga esta pregunta, pero la voy a hacer de esta manera. ¿Alguien podría decirme cómo se va a traducir el hecho de que hay un pulso que se mueva hacia la derecha y otro que se mueva hacia la izquierda? ¿Cómo se va a traducir? De pronto lo saben, pues. ¿Hacia dónde se va a traducir? ¿A qué? Se va a traducir en términos de la ecuación diferencial parcial. O sea, la traducción va a ser la siguiente. Yo le respondo, eso no es justo que le haga la pregunta, ustedes no tienen por qué saber eso. Eso, pues, eso les voy a enseñar yo. Pero les voy a decir, entonces, básicamente lo que vamos a hacer es como sacar una raíz cuadrada de esta ecuación. Vamos a sacar una raíz cuadrada de esta ecuación. O sea, esta ecuación va a tener una raíz cuadrada. Si quieren, aquí les digo pues rápidamente, les anticipo lo que viene, ¿cierto? Usted lo que tiene es que este operador, o sea, usted lo que tiene, ¿cuál es el operador de onda? El operador de onda es derive dos veces con respecto al tiempo y réstele C2 dos veces con respecto al espacio y aplique eso en U, ¿cierto? Y eso tiene que ser 0, ¿cierto? Y eso tiene que ser igual a 0. Eso es la ecuación de onda escrita de otra manera, de una manera en la que resalto cuál es el operador diferencial involucrado, ¿cierto? Pero entonces, esto es una cosa que tiene que ver con dos dimensiones. Esto es lo que hace que dos dimensiones sea muy especial. Y es que este operador se puede factorizar como el producto de dos. Yo puedo factorizarlo así, como delta de t menos c por delta de x por, y esto es un ejercicio que se los dejo, pues es muy sencillo, más, o sea, la regla de diferencia de cuadrados vale para estos operadores. Igual a 0. ¿Okay? Entonces, si uno soluciona esta ecuación, lo que está encontrando es este pulso. El pulso que se mueve hacia la derecha. Y si uno soluciona esta ecuación, lo que está encontrando es el pulso que se mueve hacia la otra. Perdón, es que esto acá, todavía haberla hecho en la otra página. Para que lo tengan presentes acá. ¿Okay? Entonces, una de estas ecuaciones da este pulso y la otra da el otro pulso. ¿Okay? Entonces, uno puede restringir el estudio a uno de los dos pulsos, es sacar la raíz cuadrada de la ecuación en el sentido de que uno estudia o bien esta ecuación o bien esta ecuación. Y esa es la primera simplificación que vamos a tener la próxima clase, ¿cierto? Quiero resaltar que el hecho de que este operador tiene un nombre, llama operador d'Alembertiano, en dos dimensiones. Tengo una raíz cuadrada tan sencilla, es una particularidad de la dimensión 2. Cuando uno intenta ver qué ocurre en dimensiones altas, ¿cierto? ¿Cuál sería el análogo en dimensiones altas? Por ejemplo, en dimensión 3, ¿cuál sería el operador d'Alembertiano? ¿Quién me puede decir? ¿Cómo escribiría uno el operador d'Alembertiano? El operador d'Alembertiano sería una cosa muy similar. O sea, yo tengo la segunda derivada con respecto al tiempo, pero le resto ya no la segunda derivada con respecto a x, ya no tiene sentido porque es en el espacio. Aparece el laplaciano. Y esta es la ecuación de onda tridimensional. O sea, la ecuación de onda yo la hice una deducción para cuerdas, ¿cierto? Pero la ecuación de onda es válida en tres dimensiones también. De hecho, nosotros vamos a solucionar esta ecuación de onda más adelante, para el caso en el que el laplaciano es laplaciano planar, ¿cierto? O sea, para membranas. Vamos a deducir la ecuación de una membrana y es una ecuación de este tipo. Entonces, es un laplaciano en dos dimensiones. Esto ya no tiene raíz cuadrada. La raíz cuadrada de esto es un problema muy difícil. Esto, pues, ¿qué es? ¿Esto qué sería? Es un problema que es difícil de resolver. Requiere ya matemáticas sofisticadas. Fue el problema que resolvió Paul Dirac para poder encontrar, básicamente, lo que hoy en día se conoce como la ecuación del electrón, la ecuación de Dirac del electrón, que es de las pocas ecuaciones que ustedes pueden en público. Si alguna vez visitan Londres y tienen la oportunidad de visitar Westminster Abbey, ahí están enterrados pues los grandes héroes de Gran Bretaña, entre ellos Isaac Newton, Paul Dirac, por supuesto.
Y ahí van a encontrar ustedes escrita en mármol la ecuación de Dirac, ¿okay? Que básicamente se reduce el problema matemático de calcular la raíz cuadrada de un D'Alembertiano, ¿cierto? Y eso da lugar a un nuevo conjunto de objetos geométricos y matemáticos distintos a las funciones que ustedes han visto, a los campos vectoriales que también han visto, a los campos tensoriales que tal vez han encontrado en algunos de sus cursos. Se llaman espinores. Es un nuevo tipo de objeto. Okay, pero miren entonces que hay una particularidad en dos dimensiones, que en dos dimensiones podemos encontrar la raíz cuadrada, podemos factorizar este señor, como el producto de dos operadores lineales. En dimensiones altas, este problema es muy difícil. Pues yo les puedo, la respuesta es el operador de Dirac, pero hay que explicar qué significa el operador de Dirac. Esa es la respuesta. Okay. Bueno, muchachos, yo creo que eso es todo lo que tenía que decirles yo hoy. ¿Okay? ¿Alguien tiene alguna pregunta? Pues yo no tengo más preguntas, pero quería confirmar eso. Uno en física 3 ve que literalmente solamente le sacan la raíz a esa ecuación y la usan. O sea, solamente le sacan la raíz. Perdón, ¿qué dijiste? ¿Uno en física, perdón? En física 3 pues cogen esa ecuación y solamente le sacan la raíz y con eso trabajan. Pues, o sea, no hacen ninguna demostración ni nada, sino que solamente cogen, muestran la ecuación y le sacan la raíz. ¿Le sacan la raíz a esto? ¿Estás diciendo? No, a la jerría. Pues, o sea, la muestran, le sacan la raíz, dicen que eso se puede hacer, nos explican por qué y ya uno la usa. Ah, pero ya viste por qué. Es porque este operador se factoriza en dos dimensiones. Sí, pues me acabo de enterar. Sí. Entonces uno lo usa es porque es más fácil incorporar los efectos disipativos y no lineales para esta ecuación que para la ecuación original. Y es equivalente, pues si quieres saber cuáles son los efectos disipativos y no lineales para la ecuación original, simplemente tienes que aplicar este operador esta. Digamos que te casaste con esta, entonces estos son pulsos que se mueven hacia la izquierda, ¿cierto? Entonces, creo que vamos a quedar con esta, ¿sí? No recuerdo bueno, cualquiera de las dos, no importa. ¿Okay? Sí, está claro. Es que no sé, lo que hiciste fue una pregunta, ¿cierto? ¿O fue una afirmación? No, profe, te estaba comentando. Ah, sí, una afirmación, sí. Ajá. Sí, exacto, sí, pero ya saben ustedes que la razón por la que pueden hacer eso para problemas unidimensionales, o sea, la dimensión está determinada por este X, es porque este operador factoriza. En tres dimensiones ustedes nunca les van a decir eso, que el impulso se mueve hacia la derecha, porque es que, entre otras cosas, no tiene sentido. Un pulso tridimensional no tiene sentido decir que se mueva hacia la derecha o hacia la izquierda, ¿cierto? Es una cosa mucho más complicada, ¿cierto? Entonces nosotros vamos a estudiar esta ecuación en detalle, esta ecuación de onda. Vamos a incorporar efectos disipativos y vamos a incorporar efectos no lineales. Vamos a ver qué los caracteriza. Y luego vamos a ver que la combinación de esos dos efectos hace que las patologías que aparecen por tener efectos disipativos y por tener efectos no lineales como que se compensan las unas con las otras y nos dan una solución muy linda que se llama el solitón. Pues el solitón pues yo les cuento la historia. El solitón les cuento la historia en su momento, pues es una de las soluciones más hermosas que hay de la ecuación de Korteweg-de-Vries, la primera solución que se encontró, y es una onda muy importante, pues una onda que mantiene su perfil, ¿cierto? Es una onda no lineal que mantiene su perfil y su celeridad si no interactúa con nada, nunca pierde la energía, ¿cierto? Y por otro lado, tiene la otra particularidad que usted tiene un solitón que interactúa con otro solitón, ¿cierto? Entonces, lo que ocurre con las ondas ordinarias es que las amplitudes se mezclan, se suman las amplitudes y empiezan a aparecer fenómenos de interferencia. Entonces, aquí hay una interferencia entre las ondas. Los solitones no. Los solitones, aquí hay una pequeña regla de adición de las amplitudes que no corresponde a la regla de adición ordinaria. Esta regla de adición es la regla de adición de una curva elíptica, lo cual es muy sorprendente, un objeto pues, de la geometría algebraica, que no tiene nada que ver con estas cosas. Y luego, este solitón pasa por sobre este como si nada hubiera pasado. No pierden para nada ni su forma, ni su celeridad. El único vestigio de la interacción es simplemente un cambio de fase en los argumentos del solitón, ¿cierto? O sea, estos solitones se comportan como si fueran partículas puntuales, por eso se llaman solitones. Inicialmente llaman ondas solitarias, pero se les da el nombre solitones porque interactúan como si fueran partículas puntuales. ¿Okay? Es una cosa absolutamente sorprendente. Profe, ¿y qué produce esas ondas?
¿Cómo? ¿Qué produce esas ondas? Ah, sí, muy buena pregunta. La onda, pues no quería contar la historia ya, pero sí, la onda la encontró primero Scott Russell, un ingeniero naval en Edimburgo. Ustedes van a Edimburgo, hay un canal muy famoso que va desde el puerto hasta la Universidad de Heriot-Watt. Entonces lo que pasó fue que un barco se acercó al puerto, se acercó al puerto. Mirado desde arriba, aquí está el canal, el barco se acercó y generó una ondulación acá, generó un solitón. Y ese solitón se fue propagando por ese canal. Scott Russell estaba como que montado en un caballo y persiguió el solitón por varios kilómetros. Y el solitón no perdía, o sea, era una. De hecho, les voy a mostrar videos, porque estos solitones los produce uno fácilmente en un laboratorio de hidráulica como el que tenemos nosotros en la Facultad de Minas. De la Facultad de Minas, pues yo alguna vez hablé con Mauricio Torres y me decía que se pueden producir solitones, se pueden producir interacciones de solitones. Ustedes pueden hacer experimentos de solitones. Eso produce solitones. Entonces, básicamente, el experimento que uno va a hacer es el siguiente. Usted tiene aquí su canal, usted tiene aquí un peso, ¿cierto? Lo deja caer, el peso cae y genera este solitón. Ahora, ustedes deben reconocer esto como un fenómeno natural que está muy en boga en estos días. ¿Sí reconocen eso? Profe, o sea, a mí se me parece una ola, pero no No, no sé. es una ola, porque es que las olas se rompen. Las olas son, no, vamos a hablar de olas, las olas son no lineales, no, esto no es una ola. ¿Qué fenómeno natural produce este tipo de cosas? Un terremoto. Uno tiene una isla, ¿cierto? Aquí está el mar y hay un deslizamiento de tierra, eso produce acá una ondulación. A estas olas se les llama tsunamis. ¿Okay? Un tsunami es un ejemplo de un solitón. ¿Okay? La velocidad de un tsunami se calcula solucionando la ecuación de Korteweg-de-Vries. Eso es una cosa importante. Muchos hidráulicos no saben eso, porque no saben nada de efectos no lineales. Pero la velocidad de un tsunami no la va a calcular usted nunca con los métodos convencionales de la hidráulica, porque la hidráulica linealiza todo, pues bota los efectos no lineales, lo que es interesante. Entonces, el solitón es exactamente el tipo de objeto que uno utiliza para calcular la velocidad de un tsunami. Un tsunami es un ejemplo de un solitón. O sea, básicamente lo que uno está creando en el laboratorio es un mini tsunami. Uno deja caer el peso y eso crea la ondulación. Entonces, ustedes pueden darse cuenta de que eso no pierde ni la celeridad ni la amplitud. Y más aún, pueden hacer experimentos en el laboratorio para que midan cómo interactúan dos solitones, moviéndose así, ¿cierto? Y van a encontrar la regla de adición. Descubren experimentalmente la regla de adición de una curva elíptica, que es una cosa muy sorprendente. Una curva elíptica es un objeto, es simplemente la superficie de un toro, pues topológicamente. La superficie de una dona, ¿cierto? Resulta que los puntos de esta superficie se pueden sumar. O sea, yo sumo estos dos puntos y me da otro punto en la superficie. Eso es lo que uno llama una curva elíptica, ¿cierto? Del mismo modo que el círculo también tiene una ley de grupo, ¿cierto? Si yo cojo dos puntos del círculo, yo los puedo sumar y me da un tercer punto. ¿Cuál es la regla de adición? Es la regla de ángulos. Ustedes la conocen, pues. Simplemente cojo este ángulo, ¿cierto? Le sumo este ángulo, me da un nuevo ángulo y se me da el tercer punto. Esto forma un grupo, ¿cierto? Y lo que es bonito es que la regla de adición de ángulos se ve reflejada por una regla que ustedes conocen para el seno y el coseno de la suma de ángulos, ¿cierto? Y recuerden que el seno y el coseno parametrizan los puntos, aquí está el coseno y aquí está el seno de una circunferencia. O sea, la regla de adición en la circunferencia está completamente capturada por las funciones circulares, que son las que parametrizan a un círculo. Del mismo modo, a la superficie de una dona la parametrizan otras funciones, que se llaman funciones elípticas, se llaman coseno modular y seno modular, y hay una regla de adición para estas funciones que captura la regla de adición de los puntos en la superficie. Estas funciones sinoidales y cosinoidales, que se llaman funciones elípticas, también se pueden utilizar para encontrar las soluciones ondulatorias de la ecuación de Korteweg-de-Vries. Y esas soluciones ondulatorias son las que precisamente etiquetan o modelan el comportamiento de un resalto hidráulico aguas arriba. Por ejemplo, aquí en la Iguaná. Ustedes quieren saber cómo se comportan las ondulaciones acá. ¿Cierto? Aquí está el resalto. Aquí hay un fenómeno de turbulencia del berraco. No podemos entender muy bien las ecuaciones de Navier-Stokes acá, eso es muy complicado, pero acá arriba se generan unas ondulaciones, para eso uno pone el resalto, para disipar la energía, ¿cierto? Entonces, aguas arriba se generan unas ondas, esas ondas no son ondas sinoidales, ni cosinoidales, ni ondas como las que ustedes estudiaron en Física 3, son ondas noidales, o sea, descritas por
seno-modular, coseno-modular, y soluciones de la ecuación de Korteweg-de-Vries. ¿Okay? Es una cosa, mucho, si ustedes miran los textos de hidráulica, como los textos de hidráulica tratan de utilizar el mínimo de matemáticas posible, van a decir erróneamente que estas ondulaciones se pueden modelar con ondas noidales, y cosinoidales y nada más alejado de la verdad. Esas ondas no son cosinoidales, no les van a dar nunca lo que ven. O sea, es completamente desacertado decir que son ondas sinoidales o cosinoidales, ¿cierto? O creer que todas las ondas son cosinoidales y sinoidales. Las ondas hay muchas. Estas ondas noidales son un ejemplo de ellas. Ustedes han visto, ¿alguien conoce el nacimiento de la Venus de Botticelli? ¿Saben de qué estoy hablando si menciono el nombre de esa pintura? Si lo mencionas, sí, profe, pero de que haya ido hasta allá, no. Bueno, no estoy hablando que si ustedes miran las ondas que pintó Botticelli allá eran unas pinturas, ¿cierto? Unas ondas como así, ustedes las han visto, no sé si, de hecho, no sé si ustedes han visto eso en la naturaleza, si han estado en un lago, digamos en Guatapé, y han visto este tipo de ondas. Estas ondas no son sinoidales, ni cosinoidales, ni noidales, no. Estas ondas son otro tipo de ondas, se llaman ondas de Stokes. También aparecen como soluciones particulares de un sesgo de las ecuaciones de Stokes. Entonces, quiero que entiendan que hay una pletora de ondulaciones y que las soluciones son distintas y dan distintos perfiles. Y el estudio de cada una de esas ondas es distinto, ¿cierto? O sea, uno podría hacer un curso entero, no más dedicado a estudiar ondas en superficies líquidas. Y eso le daría para un curso entero, porque son muy distintos los comportamientos. Y si te vas a geología, es peor, porque en geología aparecen las ondas T, las ondas S, que son las ondas de los movimientos telúricos, los movimientos sísmicos, que también tienen una matemática distinta y una ecuación de onda modificada por efectos no lineales. ¿Okay? Entonces, el estudio de las ondas, esto abre esto es casi que una rama de la matemática. No es una rama activa porque todo lo que se hizo lo hicieron, pues en el siglo XIX los físicos entendieron muy bien los comportamientos ondulatorios. ¿Okay? Entonces, esas ondas de Botticelli que Leonardo da Vinci tanto criticaba, que eran unas ondas puntuales, realmente sí existen. Son ondas de Stokes. ¿Okay? Pasa que no son tan fáciles de producir. Bueno, ¿alguna otra pregunta, muchachos? Profe, entonces pues al final de cuentas el solitón, pues físicamente, ¿por qué se produce? Porque usted decía pues que eso experimentalmente uno lo hacía dejando caer como un peso y se producía el Perdón, solitón. el solitón. Sí. O sea, se produce porque vos estás, por el principio de Arquímedes, vos estás poniendo este coso, esto empuja el fluido, ¿cierto? Y genera esta onda. Ahora, tú tienes que ver cuáles son los fenómenos dinámicos que producen este coso y realmente la ecuación que modela este fenómeno, que es la ecuación de Korteweg-de-Vries, es un límite en un sesgo particular de la ecuación de Navier-Stokes. O sea, que en últimas son las ecuaciones de Navier-Stokes y el único dato que usas tú en la ecuación de Navier-Stokes que hace que realmente estés modelando un fluido real, ¿cuál es? ¿Alguien me puede decir? ¿Cuál es ese dato? Profe, ¿cuál era la pregunta? ¿Qué es lo que distingue la ecuación de Euler de la ecuación de Navier-Stokes? Aquellos que han visto fluidos o estén viendo fluidos. Hay una cosa que las distingue. Pero es que la de Euler toma muchas simplificaciones, Sí, mientras que la pero, de Navier-Stokes es... ¿cuál es la simplificación más importante? Exacto. El problema es que la ecuación de Euler ni siquiera describe un fluido. La ecuación de Euler, para ser estrictos, es una ecuación que describe un fluido que no moja, porque no tiene viscosidad. Es la viscosidad, es esa propiedad física la que le distingue todo. Es el término de viscosidad el que hace que la ecuación de Navier-Stokes se distinga de la ecuación de Euler. ¿Okay? Entonces, en últimas, es el comportamiento viscoso del fluido. O sea, usted va a tener ondas, si usted tiene un fenómeno, o sea, por ejemplo, si uno tiene un fluido no newtoniano, que no está descrito por la ecuación de Navier-Stokes, porque el fluido newtoniano es, por ejemplo, las pastas dentales, los cementos, el material con el que hacen el papel higiénico, las sopas, la clara de huevo. O sea, esos son ejemplos de fluidos que no son newtonianos. Esos fluidos no fluyen como el agua.
tiene un comportamiento muy distinto. De hecho, ustedes lo pueden ver con la clara de huevos, si ustedes la agitan y le cambian los esfuerzos cortantes, pues lo que se vuelve es otra cosa, se vuelve una cosa más viscosa. Y en contraposición, eso es lo que uno llama un fluido tixotrópico, y hay otros fluidos que son distintos, en los que usted si los agita y les pone mucho esfuerzo cortante, antes se ponen más fluidos. Por ejemplo, las arenas movedizas son ejemplos de eso. ¿Okay? Esos son ejemplos de fluidos reopépticos. ¿Okay? Entonces, esos fluidos no producen solitón. Usted les hace caer el coso y no te van a producir el solitón, porque el comportamiento del solitón está íntimamente ligado a la ecuación de Navier-Stokes, que en últimas es una manifestación de la propiedad del fluido de ser newtoniano. ¿Okay? Entonces, eso es básicamente lo que lo causa. ¿Sí está claro? Aunque, profe, yo también puedo considerarlo porque aun cuando yo desprecio esas fuerzas viscosas, eso también puede pasar cuando tengo un número de Reynolds muy alto. Entonces, ganan son las fuerzas de Sí, pero inercia. el número de Reynolds te va a funcionar muy bien como parámetro para distinguir el régimen laminar del régimen turbulento en un fluido newtoniano. Pero en un fluido newtoniano no sabemos cuál es la ecuación, ni cuál es el régimen, siquiera, que Ah, ok, distingue sí. un comportamiento del otro. Profe, pero no se usan unas ecuaciones de régimen plástico y todo eso. Pues yo no he Sí, visto sí, sí hay, fluidos. pero son muy empíricas, hay mucha empiria en el proceso. Sí hay, ¿no? Yo, de hecho, lo único que hice yo de trabajo de campo en ingeniería fue eso. Yo me contrataron varias, porque yo me volví muy bueno, yo hice mi tesis en eso, mi tesis de pregrado, y éramos los únicos que podíamos hacer el estudio en Medellín. O sea, nos contrató Papeles Familia para clasificar el material REOP, el material con el que hacen el papel higiénico, por ejemplo, que eso había habido varios accidentes en la fábrica porque ellos apilan ese material, ellos creen que eso se comporta como un sólido, pero eso no es un sólido, eso era un fluido no newtoniano. Y lo mismo ocurría en la planta San Fernando, con el material que quedaba en los vertederos después del lavado. Era un material que también se comportaba como un fluido no newtoniano. Entonces, eso no lo puedes tú tratar como si fuera un fluido newtoniano, eso es muy, o como si fuera un sólido, aparenta tener todas las propiedades de un sólido, pero no lo era. ¿Okay? Entonces, lo único que les puedo decir es que lo que uno hace en ese caso es que uno se va a un laboratorio y se fabrica un plano inclinado bien bueno y empieza a dejar caer bolas y pesos a través de ese material y mira, y con eso puedes más o menos extrapolar qué tipo de fluido no newtoniano hay, porque hay una clasificación de fluido no newtoniano, pues hay una pequeña clasificación. Esa ciencia está en pañales, esa ciencia todavía no la entendemos bien. ¿Okay? ¿Alguna otra pregunta? Bueno, muchachos, ¿no? Entonces, esto pues es todo. Yo voy a poner de una vez esto en la carpeta. Listo, profe, muchas gracias. Listo, entonces ya nos vemos el próximo año, ¿cierto? Entonces sería, ¿cuándo sería? Sería Profe, como el 10 de enero. el 10 Algo de así. el 11, ¿cierto? El 11 es como sí, creo que es el 11 que nos toca. Listo, muchachos. Entonces yo intento poner el taller hoy o mañana, ¿ok? Para que le vayan pensando. Listo, profe. Listo, profe. Listo. Muchísimas gracias, profe. Feliz Navidad. Una cosita más. Valentina, ¿te puedes quedar muy poco para preguntarte una cosita? Sí, profe. Listo. Bueno, muchachos, feliz Navidad, feliz año, ¿ok? Igualmente, profe. Listo. Pero hasta luego. Hasta luego, que estén muy bien. Hasta luego, profe, gracias. Hasta luego, mucha suerte, hasta luego. Bueno, Valentina, ¿sí pudiste preguntar lo que te dije que preguntaras? Sí, sino Pero, que entraron pues toda la parte administrativa estaba con muchas cosas que hacer, porque por ejemplo me decían, o sea, el correo que me respondieron me dijeron que están en este momento ocupados porque están organizando los grados y que luego tenían que salir para vacaciones, o sea, estaban haciendo como, entre comillas, por la tangente y no me respondían.
pero Sí. No, pero hay otra cosa, Valentín, es que hoy me enteré que sí, creo que ese personal salió ayer, el de planta salió ayer a vacaciones y pues el de servicios sale hoy, creo. O sea que es posible que sí no vayan a ver nada porque ya están en vacaciones. no, porque Dime. yo puedo, pues yo estoy también coordinando con otros profesores, pues, porque hay profes que sí han sido como trabajado como decanos. Por ejemplo, pues en la parte mía, puedo hablar con un profe que fue Sí. decano de mecánica, de ¿Cómo se energía, llama? Juan Fernando Patiño. No lo conozco. No. Ok, pregúntale entonces a Juan Fernando Patiño a ver si te puede decir algo. Sí, Ujú. sí, profe. Si te puede decir, o sea, toda la información que me puedas dar me sirve, sobre todo para demostrárselo al decano mío. O sea, por ejemplo, ¿por qué el curso no se está dictando? ¿Por qué no se está ofreciendo? Ujú. Porque o sea, todo este tipo de cosas. ¿Y qué pasaría si ustedes pidieran el curso? Digamos, para que ellos no se excusen en que es muy poco, con mucha premura, entonces les preguntas qué pasaría si yo pidiera el curso para el segundo semestre del 2022. Sí. Pues como si yo pido el curso que pues me lo pueden ofrecer y usted dice, ahí tenemos los estudiantes, porque puedes decir eso, ¿cierto? Con confianza. Ujú. O sea, Pero yo, dime. diría que es para que tú no lo des o solo digo, ah, No, no, no. no, 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 es que Ok. yo lo que quiero, no, porque yo no lo puedo dar, o sea, para Ajá. hacerlo es como la moraleja de toda esta historia, ¿cierto? Sí. Entonces, no, lo que quiero que indagues es que Mauricio me dice, no, es que ya hay profesores idóneos, que el curso se está dictando, yo creo que nos está dictando y nos está No. dictando bien. Entonces, eso es lo que quiero como comprobar. Ujú. Demostrarle a ver con datos y con palabras de los profes encargados directamente de los programas que tienen que ver ese curso, que den un porqué, una razón de por qué el curso no se está ofreciendo y por qué si ustedes lo piden, de pronto hasta ni se ofrece. Sí, listo, profe. ¿Entiendes? Ese es la Sí. información. Pero no es para que yo lo diga, no, nada de eso. No tienes que hablar de mí siquiera, no, sino que tú como estudiante autónoma decís, yo quiero ver este curso que la universidad lo tiene, hay un código, ¿por qué no lo ofrecen? Listo. Listo. Sí. Listo, perfecto. Entonces, y me estás avisando, ya pues me avisas ya, pues ya me imagino que esta semana o el próximo año, ya no hay afán con eso. Yo te escribo, profe, Eso. siquiera el correo. Listo, me escribes un correo y listo. Ya de todas maneras, tú sabes que estamos en modo buñuelo y natilla, o sea que ya no es muy difícil que alguien responda a cualquier cosa en esta. Listo, profe. Listo, listo, mucha suerte entonces. Feliz Navidad, feliz año. Igual, profe. Muchas Listo, gracias. listo, mucha suerte, hasta luego. Chao. Hasta luego.